tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder. Bendito sea el Señor. Hola, hola, que Dios les bendiga. Les habla la pastora María Eugenia Porras. Ustedes ya saben que soy una de las pastoras de la Iglesia Génesis de Aguasarcas. Y hoy, como siempre, que mi motivo es compartir la palabra, las buenas nuevas del Evangelio, les traigo un tema que he titulado El poder de atar y de desatar. Una de las cosas que los creyentes debemos entender es que a cada creyente, a cada cristiano, se nos ha dado el poder y la autoridad para representar a Dios, escuche bien, representar a Dios en esta tierra y ejercer dominio y señorío sobre la creación. Cuando Dios crió al hombre, lo crió para que ejerciese señorío sobre todo lo criado. Así que todo lo que nosotros como creyentes permitamos en esta tierra, así será permitido en los cielos, y lo que prohibimos en la tierra será prohibido en los cielos. Dice la palabra en Mateo 18:18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hermanos y hermanas, Dios creó al hombre para señorear. Y así lo dice la palabra en Génesis 1:26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios le dice al hombre que señoree sobre todo lo criado, lo que le está diciendo al hombre es que ejerza dominio, señorío y autoridad, y que ejecute los planes que Dios le ha revelado en el Espíritu, ya que Él le ha dado el derecho para poder hacerlo. Ahora usted se preguntará, pues ¿cómo iba a señorear el hombre? Desde el principio Dios estableció en su palabra que para señorear, es decir, para tener autoridad en esta tierra, era necesario tener un cuerpo físico. Por ejemplo, Dios es espíritu, sus ángeles son espíritu, pero Él estableció que el ser humano tenía que tener un cuerpo físico, ya que de otra manera sería ilegal operar en esta tierra. Por eso Dios le da al hombre la autoridad sobre todo lo creado. La autoridad viene número uno, de un cuerpo físico. El cuerpo le da al hombre el derecho de vivir en esta tierra legalmente y de ejercer dominio y señorío y ejecutar los planes de Dios. Pero también Dios le da al ser humano el libre albedrío o voluntad propia. Es decir, Dios estableció en su palabra que le daba al hombre la libertad de escoger y tomar sus propias decisiones. En Génesis 2, versos 16 y 17, la palabra de Dios dice así: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere, ciertamente morirás. Pero resulta que el hombre desobedece, el hombre cae en pecado. El diablo usó el cuerpo de una serpiente para tentar a Eva, porque él sabía perfectamente el principio divino que dice que para actuar en esta tierra se necesitaba un cuerpo, así que usó el cuerpo de una serpiente. Adán no ejerció señorío y autoridad sobre su mujer ni sobre la serpiente. Así que Adán y su compañera Eva cayeron en pecado. Y en el momento que caen en pecado, producto de la desobediencia, perdieron la autoridad y el poder dados por Dios y fueron expulsados del huerto del Edén. Desde ese momento, el ser humano, el hombre, necesita ser redimido de su pecado para poder recibir otra vez la autoridad de Dios para señorear y ejercer dominios en la tierra.
Jesús viene a esta tierra, nace de una virgen, se hace hombre, entra en la tierra con un cuerpo físico, padece en una cruz, muere y resucita el tercer día y conquista por medio de la muerte y resurrección la autoridad y el poder nuevamente que Adán y Eva habían perdido producto del pecado, y el Señor Jesucristo lo entrega a la iglesia, que somos nosotros, todos los que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, que hemos nacido de nuevo y que lo hemos recibido en nuestro corazón. Dice la palabra que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra griega exousia significa autoridad. Cada vez que usted vea en el Nuevo Testamento la palabra potestad, se está refiriendo a la autoridad. Es decir, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad. Ahora tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Los creyentes tenemos la autoridad dada por el Señor Jesús para ejercer dominio y señorío sobre la tierra. Porque Jesús recuperó lo que Adán y Eva habían perdido en el huerto del Edén y nos lo entregó a nosotros, iglesia. Ahora usted se preguntará, ¿qué es autoridad? Es la palabra griega exousia, que significa el derecho legal delegado para ejercer dominio y señorío con un poder que lo respalde. Ahora, ¿qué es poder? Porque en estos tiempos necesitamos poder de Dios. El poder es la habilidad o la facultad para hacer cualquier acto hecho con el derecho legal del otorgante. Y ahora les voy a decir que es un poder legal. Ustedes tal vez han hecho un poder legal. Es un documento escrito hecho por una persona donde señala a otro como su representante y le da autoridad para llevar a cabo ciertos actos en su lugar o en nombre del principal o el que se llamamos otorgante o mandante. Dice la palabra en Hebreos 9, 16 y 17. Pues donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Usted me va a preguntar, bueno, ¿cómo vamos a aplicar esta descripción legal de Hebreos a lo espiritual con lo que hizo el Señor Jesús? Jesús viene a esta tierra como hombre, muere y resucita, y esta resurrección le dio un poder legal en el cual Él nos transfirió a nosotros por escrito ese poder. La palabra de Dios en Filipenses 2, versos del 8 al 11 dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Así que Jesucristo es el Señor de los cielos y de la tierra, y nosotros somos sus representantes porque Él nos delegó ese poder a nosotros, sus hijos. Jesucristo nos confió su autoridad para llevar a cabo y ejecutar actos en su lugar. Hermanos, hay varias clases de poderes. Hay poderes específicos, que es para realizar un acto específico. Es un poder que es dado por el poderdante o el mandante o el que tiene el poder a una persona para un acto específico. Por ejemplo, hay gente que llega y le dice al abogado: bueno, yo quiero un poder, hacer un poder para vender un vehículo, por ejemplo. Hay poderes generales cuya función es administrar. Pero resulta que también hay poderes generalísimos, hay especialísimos, pero hay un poder generalísimo. En este tipo de poder, el poderdante o otorgante o mandante le confiere todos sus derechos para ser representado y para llevar cualquier acto en su lugar. Entonces, el poderdante confiere todos sus derechos al apoderado. Jesús no nos dio un poder específico, sino un poder generalísimo para ejecutar y llevar a cabo su voluntad en la tierra. Cuando Jesús dice estas palabras: toda potestad o autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id, Él nos está otorgando un poder generalísimo. Es decir, la misma autoridad que le fue conferida por el Padre a Jesús,
Él nos la confiere a nosotros. Eso es maravilloso. ¿Sabías que Jesús nos delegó el poder generalísimo para echar fuera demonios? En Lucas 10, versos 18 y 19 dice así: les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy potestad, ¿y qué era potestad? Autoridad, de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Cuando dice pisotear serpientes y escorpiones es tipología de demonios. Entonces, Él nos está dando el poder generalísimo para pisotear los demonios, serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, dice que nada nos dañará. La palabra hollar en griego es pateo, que significa machacar, pisar, pisotear con el pie. Jesús nos dio un poder generalísimo para pisotear con nuestros pies todas las obras del diablo. Estamos llamados a actuar en el nombre del Señor Jesucristo en cualquier circunstancia, aun cuando nos enfrentemos con el diablo. El poder generalísimo dado por Jesús está respaldado con un poder que viene de los cielos. Jesucristo nos dio un poder legal para ejecutar todo lo que Él dejó escrito en ese testamento que se llama Nuevo Testamento, y nosotros, sus representantes, nosotros somos sus representantes, quienes tenemos que ejecutar todo lo que está escrito en ese testamento y en ese poder. El poder que nos respalda para ejecutar la voluntad de Dios en la tierra es dada cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Y este poder se recibe cuando somos llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Cuando usted acepta a Cristo, obviamente que el Espíritu Santo viene a morar a su espíritu. Pero la Biblia habla de que tenemos que ser llenos de su espíritu. Y en Hechos 1, vamos a buscarlo aquí en la Biblia, Hechos 1, verso 8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ese poder se nos da cuando somos llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Jesús nos ha dado un poder legal para que lo representemos en la tierra, para que usted y yo seamos sus agentes y para que ejecutemos ese testamento escrito que Él nos dejó. Además, si alguien no quiere someterse a las leyes del reino de Jesús, Él nos dejó su nombre sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Nos dejó su palabra. Y dice la Biblia en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos, y que penetra hasta partir el espíritu y el alma, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Nos dejó la unción del Espíritu Santo. Dice la Biblia que la unción de lo alto pudre los yugos. Nos dejó su sangre. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo perdonó nuestros pecados. La sangre de Cristo justifica, nos santifica, nos da acceso al trono de la gracia. La sangre de Cristo es protección. La sangre de Cristo es libertad. La sangre de Cristo trae sanidad. Y nos dio los ángeles del cielo. La Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los que hemos creído en Cristo, y son el ejército de Dios. Para todo el que se rebele contra sus leyes, así que tenemos toda esta gama de armas, así que para que se tengan que someter a la voluntad del Padre en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es el poder generalísimo que Jesús nos dejó escrito? Dice la palabra en Mateo 16:19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, ¿qué significa la palabra atar? La palabra atar viene de la palabra griega deo, que significa cerrar, ligar, prohibir algo o declarar algo ilegal. Cuando uno ata, cierra, prohíbe algo o lo declara ilegal. Pero otro significado de la palabra atar en griego es desis, que se traduce como oración o súplica. Es decir, el poder para atar y desatar
está ligado con la oración intercesora. El poder de atar es ejercido por los creyentes a través de la oración intercesora. Ahora, ¿qué significa la palabra desatar? Desatar es la palabra griega luo, que denota desligar, soltar. Cuando uno dice yo desato, yo suelto, yo permito, doy permiso para operar, es declarar algo legítimo o legal. Así que cuando Jesús le dice a Pedro, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, en esencia está diciéndole lo siguiente: yo, como Señor de los cielos y de la tierra, les estoy dando un testamento escrito donde les asigno como mis embajadores, como mis agentes, como mis representantes en la tierra. Ustedes tienen un derecho legal porque tienen un cuerpo físico que les da el derecho de operar y vivir en esta tierra. Yo les confiero autoridad y facultad con un poder un poder legal generalísimo para que todo lo que aten, cierren, prohíban, declaren impropio y ilegal, y para que todo lo que amarren en esta tierra sea atado en los cielos. Y lo mismo sucede con el poder de desatar. Este tema lo vamos a dejar aquí y mañana, si Dios quiere, seguimos con este tema. Así que yo quiero aprovechar para que pongamos por obra esto y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, te damos gracias, Padre eterno, por darnos esa autoridad a través de Jesucristo. Y hoy venimos en el nombre de Jesucristo declarando que el enemigo no va a tocar nuestro matrimonio. Hoy atamos, declaramos ilegal todo ataque a los matrimonios en el nombre de Jesucristo. Declaramos ilegal, amarramos y prohibimos al enemigo acosar a nuestros hijos con temores, con angustia, con pecado, con enfermedad o muerte. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que todo trabajo de las tinieblas en contra nuestra es atado y reprendido. Tenemos autoridad para atar los poderes de las tinieblas, las obras infructuosas de las tinieblas, para atar todo espíritu de brujería, de hechicería, de ocultismo que quiera operar en contra de nuestras vidas. Tenemos autoridad en el nombre de Jesucristo para decirle al enemigo que no nos va a azotar con enfermedad. Y reprendemos en el nombre de Jesucristo todo espíritu de enfermedad, dolencia, dolores que hayan venido sobre nuestro cuerpo en el nombre de Jesucristo, porque declaramos que creemos el informe de la palabra de Dios que dice que por las llagas de Cristo somos sanos. Yo vengo orando por las finanzas, por nuestras finanzas y declarando en el nombre de Jesucristo lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que el enemigo ha devorado riquezas, pero que las vomitará, que de su vientre las saca Dios. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret atamos y reprendemos todo espíritu de ruina, fracaso, miseria, escasez y mala administración financiera y desatamos, soltamos nuestras finanzas en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí en la tierra y allá en el cielo. Padre, yo envío palabra de vida, palabra de salud a estos hermanos que están escuchando este audio. Señor, restauración, restitución y recobro por la fe en Cristo Jesús. Y declaro lo que dice el salmista. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido que nos libres de los lazos que nos han tendido, de las trampas de los que hacen iniquidad, que caigan los impíos aún en sus redes, mientras nosotros, tu pueblo, pasamos adelante y terminamos el año en victoria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.